Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un día más a Libros y Libretos aquí en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y como es Libros y Libretos este podcast, está claro que tenemos aquí con nosotros a una, en este caso es escritora. Hay veces que lo dejamos un poquito más en el aire, pero ya directamente decimos que tenemos con nosotros a Magdalena Cruz Llavar. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Paqui. Gracias por tenerme aquí en este programa. Bueno, vamos a hablar de un libro que el título es un tanto curioso, Crónica de una disputa anunciada. Tiene una cierta semejanza con otro título, ¿no? Muy conocido. Sí, pero es verdad que esto fue más bien casual, he de decir, pero es que pegaba del todo con todos los incidentes, así que se quedó. Ahí se quedó, ¿no? Porque tenemos a García Márquez, ¿no? Con Crónicas de una muerte anunciada y este, por supuesto, no tiene nada que ver, ya se lo decimos a los oyentes, que el de García Márquez y este, pues se parecerán un poco en el título, pero este es súper emocionante la lectura porque consta de 22 historias que son reales, ¿verdad? Sobre la valija diplomática y sus entresijos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues aunque los que lean el libro ya pues a lo mejor les parecerá repetido lo que cuente, pero es la verdad, lo cuento en el prólogo y es que este libro nace de la idea que tuve hace años cuando escribí mi tesis doctoral sobre la valija diplomática y siempre he pensado que las tesis, la verdad, es muy difícil que alguien las lea porque son tan largas y sobre un tema tan específico que a veces yo pensaba, pero si es que no soy capaz ni yo de leerlo. Entonces dije, a ver, realmente lo interesante de esta tesis y que es entretenido es un capítulo que hay sobre los incidentes que han ocurrido entre estados con la valija diplomática, porque hay de todo tipo de anécdotas variopintas y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Siempre estuvo rondando la idea en mi cabeza y ahí se quedó. Lo que pasa es que cuando estaba destinada en Nueva York apareció un compañero diplomático que me habló pues de la editorial en la que él estaba en el consejo y me dijo, oye, pues hablando de varios temas, y me dijo, ¿por qué no escribes ese libro que tienes en la cabeza? Y digo, bueno, pues la verdad es que me lo pones tan en bandeja que no puedo decir que no, con lo cual ahí puse en marcha esa idea que había tenido siempre y me alegro de haberle dado pues forma. Sí, gracias a él. De haberle hecho caso, ¿verdad? Sí. Lo único que te puso en un aprieto en cuanto que si poco tiempo tenías, a raíz de ese momento aún menos, ¿verdad? Exacto, sí. Porque es cierto que en nuestra profesión nos deja muy poco tiempo, pero he de decir que yo tengo unos hábitos muy malos, que son los de levantarse muy pronto, y ahí siempre robo el día en varias horas. Claro. Entonces esto siempre ayuda para poder escribir y ya digo que aunque fue un proceso duro, porque hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero el resultado, pues me alegro de poder compartir algo de esa tesis con los oyentes y bueno, y con todos los que lean el libro, pues es un tema que no es tan conocido para el público en general, pero que a mí me gustaría compartirlo de una forma que se entienda más fácilmente y no sea pues eso, un libro de 500 páginas que no hay quien se lea. Claro, pero la institución de la valija diplomática, que aunque es muy antigua, pero que creo que ha tenido reconocimiento con carácter internacional, recogida con el derecho internacional, a partir de 1961, ¿no? O 63, no recuerdo muy bien ahora mismo. Digamos que el periodo que abarca es desde 1964 hasta 2019. En esos primeros años
has tenido que estudiar mucho, ¿no? Recopilar mucho, porque evidentemente ahí sí que tú no lo has vivido. Efectivamente, y no es que recuerdes mal, es que la valija diplomática está regulada en un convenio del 61 y en otro del 63, porque uno es la valija diplomática en el 61 y en el 63 la valija consular. Uh-huh. Entonces no es que recordaras mal, es que la valija está, como digo, regulada en dos convenios. Sí, me remonto a esa fecha porque realmente la primera anécdota, digamos, del siglo XX que me pareció interesante mencionar era esa. Por supuesto, ha habido incidentes de todo tipo durante la historia y alguno incluso menciono pues del siglo XIX y bueno, muchos incidentes, porque la valija diplomática es una institución muy antigua. Pero la primera con la que empieza el libro me pareció y sigue siendo para mí la que más me marcó cuando estudié este tema, ¿no? Que uh-huh. Es que no pensaba ni yo que soy diplomática que pudiera haber ocurrido eso, pero sí, ocurrió. Uh-huh. Y que por supuesto lo dejamos todo en el aire para que los oyentes, en cuanto que puedan, acudan a la librería virtual de momento, ¿no? De forma virtual, porque bueno, sí que también se puede físicamente, ¿no? El libro sí, está ahí. Sí, bueno, creo que hay en diferentes sitios, no solo pues en la habitual. No voy a hacer aquí publicidad de diferentes portales, uh-huh. pero vamos, en todos esos que conocemos sí, sí. Está disponible tanto en las librerías como por internet, uh-huh. el libro, sí. Ya daremos al final más datos, ¿no? De la editorial y demás. Están escuchando Libros y Libretos aquí en iberoamerica.com. Tu carrera, digamos, que has tenido desde tus comienzos, han sido en puestos tan distintos que es fácil amoldarse a todos ellos, a trabajar por ejemplo, como jefa adjunta de protocolo en la Casa del Rey, ¿no? O como por ejemplo también en el Ministerio de Asuntos Internacionales en el tema de terrorismo. Es que eso es muy duro, ¿no? Son cosas tan distintas. Sí, bueno, también depende mucho de la persona, ¿no? Hay veces que lo hablamos mucho entre compañeros que te dicen, fíjate en Etiopía, qué maravilla de sitio, lo pasé fenomenal. Y resulta que el siguiente compañero que va destinado dice, madre mía, el sitio más duro en el que he estado. Uh-huh. O sea, que nunca se sabe, y yo creo que más que el destino y la ciudad y el país, lo hace la persona y en qué estado de ánimo llegue a ese nuevo destino, ¿no? Lo que está claro es que efectivamente es difícil ir cambiando. Hay compañeros pues que eligen más la especialización, pues porque es más rutinario o cómodo, lo que uno quiera ver, porque depende de cada uno. Y otros pues que les gusta más cambiar, que a lo mejor sería más mi caso, ¿no? Que a mí me gusta pues eso, protocolo, Naciones Unidas, consulares, político, en fin, lo que vaya cayendo. Me falta cultural y algún sitio, pero poco a poco. Poco a poco se llega lejos. Lo que sí que es verdad es que acomodarse en un puesto, yo pienso que debe ser aburrido, ¿verdad? Si se tiene ocasión de cambiar, y siempre que guste, evidentemente, ¿no? Es mucho mejor. Bueno, ya digo, depende de cada la persona, uno, porque hay ¿no? tantísimas circunstancias. Ten en cuenta que solo adaptarse a un nuevo país no significa simplemente me cambio de casa, como podría ser que estás en la misma ciudad y te cambias de casa, que ya es un tinglao. Sí. No, aquí es di adiós a donde estás, a tus amigos, a los colegios, a los hijos que van con sus amigos, en fin, son muchas circunstancias que luego no solo es el decir adiós, sino que te tienes que incorporar allí a un nuevo trabajo, a un nuevo entorno, a pues buscar casa, en fin, y eso hay que tener en cuenta que ocurre como máximo cada 5 años, porque los puestos en el exterior máximo podemos estar 5 años y no es así en muchos otros, porque depende de cada puesto el máximo, pero el máximo es en 5 años. Entonces
hay que tener en cuenta que andamos como el caracol con la casa a cuestas. Sí, eso nos lo comentó precisamente Paloma Serra en una entrevista que le hicimos, que dependiendo del país, ¿no? Podían ser 5, 4 o 3, ¿no? Los años que tenía que estar, ¿no? Pero yo quizás lo más duro es precisamente el tema que tú has tocado, la familia, porque tú dices, bueno, yo me puedo amoldar más o menos, pero conmigo va toda mi familia detrás y eso es muy complicado. Sí, ya digo, el tema personal marca mucho en esta carrera. Claro. Es lo fundamental. Entonces, pero por suerte, pues como hay diferentes gustos para todo el mundo, pues conseguimos casar todas las opciones, y hay veces que pues hay puestos que quedan vacíos que otros años pues no, o al revés, o de repente hay una competencia feroz por un puesto que otros años no lo había, porque ya digo que depende de qué personas estén optando ahí por ese puesto, ¿no? Y las prioridades que tenga cada uno en su vida, que son muy diferentes, por suerte. Están escuchando Libros y Libretos, aquí en iberoamerica.com. ¿Tú qué destacarías de este libro? Bueno, pues esa pregunta me hace pensar. Claro, no sé como las otras de contestar sobre la marcha. Pues a mí yo creo que lo que más me gusta del libro, ya digo, es esa idea de acercar un concepto que puede parecer como muy lejano, que hay veces pues que oyes una palabra que no sabes ni lo que significa, pues ahí estoy segura que entre el público hay gente que es la primera vez que oye eso de la valija internacional, ¿no? Valija diplomática, y me gusta compartir pues esa idea, y a través de ese concepto pues llegar también a hacer más cercana la profesión de diplomático, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que muchas veces, lo digo por propia experiencia, porque yo nunca había oído hablar de lo que era un diplomático, y fue simplemente por casualidad que al final acabé aquí, pero porque tenía un amigo cuya hermana era diplomática, y ahí es donde empecé a oír hablar de eso. Pero recuerdo al principio que yo decía, ¿qué será eso? Entonces, la verdad es que siempre lo he pensado que habría que acercar más al público esta profesión. Eso es. Ya. Bueno, y la institución en sí de la valija diplomática, ¿cómo la podemos definir para que los oyentes sepan un poquito en qué consta? Bueno, pues la valija diplomática es un bulto o un fardo o un paquete en el que viaja la correspondencia oficial de una embajada para el Ministerio de Asuntos Exteriores, o del Ministerio de Asuntos Exteriores para una embajada o consulado. Es básicamente eso, una forma, un medio de comunicación en el que va esa correspondencia oficial, y que tiene, que esa es la particularidad, una protección especial, que es que va sellada con un candado, y si uno lo abre, pues queda al descubierto que eso ha sido manipulado. Y de ahí la importancia de la valija diplomática como medio protegido, digamos, de toda injerencia que pudiera haber de otros países o de cualquier particular. Sí, cuando hablamos de un fardo, no necesariamente tiene por qué ser pequeño, pudiera ser también bastante grande, ¿no? Dependiendo del contenido que hubiera que enviar en ese día o en esos varios días, según se vayan produciendo, ¿no? Esos intercambios, ¿no? Exacto. Esa fue una de las grandes discusiones que hubo en la Comisión de Derecho Internacional en Naciones Unidas, cuando se discutió durante 20 años el estatuto de la valija de la valija diplomática, porque en la convención no viene establecido ni el peso ni el tamaño de esa correspondencia y objetos de uso oficial para la embajada. Entonces, bueno, pues hay algunos capítulos del libro que, como veréis en las anécdotas, sobrepasa lo que uno pueda pensar que es un documento, un objeto de uso oficial, que no necesariamente significa que no lo sea, simplemente que uno no está acostumbrado a ese tipo, e incluso tenemos
un caso de 9 toneladas, ni más ni menos, Madre mía. De valija diplomática. Qué barbaridad. Sí. Tremendo, vamos, no, es cierto, no, y además tienen una labor muy importante porque muchas veces entre países es complicado el poder enviar según qué cosas desde distintos estamentos. Yo, por ejemplo, a mi marido que obtuvo un primer premio en poesía en un concurso en Colombia, le mandaron el premio a través de la valija diplomática. O sea que por eso digo, pues este es uno de los, sí. Eso es una de las formas también, sí, efectivamente. Sí, por eso digo que sí que es, vamos, muy utilizado para no solamente a lo mejor documentos oficiales, como tú acabas de decir, ¿verdad? Claro, porque al final las embajadas y los consulados no dejan de ser pequeñas administraciones en las que hace falta, pues desde una fotocopiadora hasta un fax, en fin, una serie de elementos, máquinas pues sensibles, en fin, para hacer pasaportes, que son objetos de uso oficial que uno no tiene en mente cuando piensa en eso, pero que realmente pues es así, se mandan muchos objetos, no solo la correspondencia. Claro. Bueno, y después de este libro, lógicamente sí que te ha quedado ganas de hacer un segundo, ¿no? Ya me lo ha preguntado alguien y digo, madre mía. Seguro que Alicia, ¿no, Alicia? Sí, vamos a dejar respirar un poco, porque sí, la verdad es que lo disfruté porque al final pues no solo es la anécdota, sino ponerlo en su contexto histórico y aunque siempre se ha oído el contexto histórico, pues más o menos nos lo sabemos los que hemos estudiado esto, pero cuando te metes en detalle pues disfrutas más, ¿no? Sí, pero el primero yo creo que es el que más cuesta. Una vez que te arrancas, dices, bueno, vamos a ver si soy capaz de hacer uno, porque no voy a hacer, como dice el refrán, ¿no? El que hace uno hace un cientos, ¿no? Un texto hace cientos, ¿no? Hombre, muchos no, porque no es tan fácil elaborar un libro, ¿no? Pero sí, bueno, más que nada ahí realmente se recogen los incidentes que están documentados ampliamente. Es decir, conocemos otros, pues que puede ser el doble a lo mejor de esos 22, por decir algo aproximativo, pero tan documentados como esos no los hay, y que haya dudas sobre las versiones, etcétera, eso no me convencía mucho. Entonces yo, digamos, he recopilado las 22 historias que he considerado que tenían pues eso, el carácter suficiente para entrar en ese libro. Que luego más adelante pues aparecen más historias, yo encantada de hacer una segunda parte, pero de momento vamos a dejar a los lectores que disfruten de este libro, y si les gusta, pues mira, siempre cabe hacer un segundo. Sí, pero que incluso tampoco te tienes que ceñir a este tema, ¿no? Porque tú precisamente por la cuestión de poder trabajar en diferentes países, que has estado en varios sitios, ¿no? Has estado en Nueva York, en Viena, y creo que en Nueva Delhi, creo que también, ¿no? Sí. Quieras que no, ahí tú, en esos lugares, esa experiencia seguro que te da para escribir un libro de cada país. Pues tienes toda la razón, y de hecho hay muchos compañeros que lo hacen, porque realmente es muy enriquecedor compartir esas experiencias cuando uno no solo va de turismo, sino que vive, que es una experiencia completamente diferente. Pero he de reconocer que yo tengo una memoria malísima para esas cosas. Entonces, salvo que fuera con una libreta apuntando absolutamente todo, me parece que viviría más de lo que uno quiere acordarse, más que de lo que realmente pasó. Bueno, si te dedicas a escribir, yo creo que esa rutina de la libreta la acabarías cogiendo. Porque sí, porque yo, claro, estoy entrevistando constantemente a escritores, ¿no? Y casi todos me dicen, no, yo siempre llevo una libretita y un bolígrafo o un lápiz, yo llevo siempre algo, y si no el teléfono, anotando, porque se me ocurre una cosa y si lo dejo después al rato ya se me ha pasado, ¿no? O
sea que Sí. eso pues no te extrañe que acabaras tú con la libretita en el bolso, ¿no? Sí, no hay que descartarlo. De hecho, yo soy muy de ir con un vamos, ahora porque se utiliza el teléfono, pero Claro. antes siempre iba con mi cuadernito con las listas de las cosas para hacer, pues esto un poco igual, ¿no? Poco a poco, pues a lo mejor efectivamente voy cogiendo ese hábito y que bienvenido sea, desde luego. Claro. Bueno, y en tu entorno laboral me refiero, ¿no? Que claro, tú estás pues en contacto con personas que prácticamente deben estar en esta misma carrera diplomática como tú, ¿no? O tienes muchos contactos. ¿Qué te han dicho cuando tú has sacado el libro a la venta, cuando lo has publicado? Pues he tenido reacciones de todos, porque claro, no solo es el ámbito laboral, sino pues como tú bien decías, que he tenido una carrera un poco, digamos, diversa en mis destinos, pero vamos, en general, pues claro, ha llamado un poco la atención que fuera sobre un tema directamente, digamos, a ver, ¿cómo explicarlo? La valija diplomática entre los diplomáticos pues le recuerda siempre a ese correo que llega pues cada semana o cada 2 semanas a la embajada, y hay que abrirlo y aparecen ahí pues cosas que uno está esperando, por ejemplo, pues una comunicación urgente, o por ejemplo, pues como decías tú, una condecoración que hace falta para llevar a cabo la ceremonia, o cosas que pues como pueden ser unos pasaportes que hay que entregar a los ciudadanos. Entonces siempre recuerda a esa parte de trabajo, entre comillas, que sea el protagonista de un libro, pues eso llama mucho más la atención, claro, porque no es lo normal. Claro. Nosotros no nos pasamos hablando de la valija diplomática de un libro. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando uno ya ve el libro, pues entiende que no es tanto sobre la teoría o cosas, sino que es más las anécdotas y incidentes que han ocurrido en el mundo sobre este tema, cosa que es curioso porque hasta que uno no lo estudia realmente no es tan consciente de que existen, ¿no? Claro, porque en principio podría aparentar como que fuera algo tabú, ¿no? Como que dijera, bueno, ¿por qué va a desvelar los entresijos de una institución como esta, ¿no? Pero, claro, es lo que decimos, no es así, sino precisamente las anécdotas, que es lo que lo hace peculiar. Sí, en efecto, como decía, no es que no existan esos incidentes. De hecho, yo hablando extraoficialmente, digamos, con amigos, ya no solo compañeros, amigos, me han llegado a confesar en otros países unas cosas que yo hubiese dicho, madre mía, no es posible. Pues sí, pero claro, todas esas anécdotas, como digo, no aparecen. Las que aparecen son las que han salido, digamos, a la luz y que realmente pues son... Es decir, que ha habido un incidente y se ha tratado entre los dos países abiertamente, ¿no? Sí, que vamos, que tú no desvelas nada extraordinario, nada que no se pueda decir o que no se sepa ya de antemano. Sí, lo que pasa es que es verdad que esa labor, a lo mejor de sistematizar esos incidentes es lo que estaba sin hacer, pero realmente existir, están ahí y todo el mundo los puede seguir. Vamos, no solo por la bibliografía que aparece al final, sino que realmente es que han salido en los medios y a alguno hasta le sonará. Claro. Te ha llevado bastantes años, ¿no? Porque empezaste en el 2016 y lo has publicado ahora. Se supone que ha sido poco a poco, ¿no? Sí. El origen, ya digo, es la tesis que efectivamente la leí en enero de 2016. Luego, escribir realmente el libro, que estuvo basado pues en ese capítulo que os cuento, de mi tesis, pues ese realmente me ha costado 3 meses escribirlo, o sea, el que de marzo a marzo, abril y mayo de este año, y luego, claro, lo que es el repasar y bueno, y que una última pasada de Cuadernos del Laberinto, la editorial, que aprovecho para agradecer a Alicia aquí todo su trabajo y su paciencia. Bueno, es que Alicia es fantástica y la editorial
pues yo diría que todavía más fantástica. La editorial Cuadernos del Laberinto es un lujo. El publicar con esta editorial es un lujo porque te da todas las garantías habidas y por haber. Bueno, yo estoy impresionada con el resultado, mucho más que con el contenido. La verdad es que todo ese mérito es de la editorial, así que enhorabuena también a ellos. Bueno, el contenido es bueno porque si no, no me cabe duda que Alicia no publica un libro si el contenido no es bueno. O sea que aquí tampoco estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues lo dejamos en exactamente. Pues sí. Lo cierto es que 3 meses, como dices tú, 3 meses, porque ya tenías todo más que trillado, si no, pues es imposible. Digamos que la esencia, efectivamente, la esencia estaba ahí, lo que había que dar es forma y bueno, investigar un poquito más sobre el contexto, el contenido, los detalles históricos, que ha sido una parte dura pero muy divertida también. Así pues, crónica de una disputa anunciada, de Magdalena Cruz Llavar, editorial Cuadernos del Laberinto. Está a disposición de cualquier persona que desee pues pasarse un buen rato leyendo estas 22 relatos, que son todas anécdotas muy 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 curiosas, muy interesantes, y que para este tiempo, además en el que estamos con bastante más horas en casa, pues es perfecto, ¿no?, para comprarlo y leerlo y disfrutar de esta lectura. Pues yo eso espero, porque mi intención, ya digo, era entretener y hacerlo entretenido, y bueno, me consta que alguno incluso se lo ha devorado en un día, con lo cual espero que la gente se anime a leerlo y bueno, y que se lleve un poquito más de, a lo mejor, un mundo un poco más desconocido para el lector. Bueno, vamos a decirles a los oyentes que tampoco se hagan a la idea, esto que nos acaba de decir Magdalena, de devorarlo en un día, porque son 200 y no sé si son 216 o 212, 200 y poquitas páginas, y eso para leerlo en un día es un atracón grande. Ciertamente, hay que tomarse el día libre, eso sí, no se puede hacer en 3 semanas. Además que yo creo que estas cosas hay que saborearlas, no se puede leer tan corriendo, toda la razón. Hay que leerlo un poquito con más detenimiento, pues eso, según lo que se esté leyendo, si interesa ir un poquito hacia atrás, pues volver a incidir sobre el párrafo anterior y disfrutar totalmente con esa lectura, que es de lo que se pretende, ¿verdad? Me alegro mucho, Paqui, que hagas ese matiz a mi afirmación, porque tienes toda la razón. Hay que disfrutarlo. Como voy acelerada todo, pues ya el otro día me leí precisamente también otro libro, y me lo leí en un trayecto de Madrid a León. Así que efectivamente hay que tomarse el tiempo. Sí. Pues yo sé que tú eres no te gusta mucho el tema de las redes sociales, o sea que, pero si alguno de nuestros oyentes que nos escuchan y que lean el libro quisieran hacerte alguna consulta, ¿qué les decimos? ¿Que nos escriban a nosotros y nosotros te la trasladamos a ti, o cómo hacemos? Sí, yo encantada, ¿Sí? Encantadísima de cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica, yo encantada de recibirla. Vamos, no me hace, o sea, al revés, la interacción con el lector no puede haber nada mejor, pienso, así que yo encantada. Pues sí, pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo libros@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Volvemos a recordarles el título del libro, así que dínoslo tú ahora. Sí, es Crónica de una disputa anunciada, 22 historias reales sobre la valija diplomática y sus entresijos. Exacto, de la editorial Cuadernos del Laberinto. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, Magdalena. Muchas gracias, Paqui. A ti. Yo espero entrevistarte, bueno, te voy a decir no tardando mucho, porque yo sé que elaborar un libro cuesta, pero por lo menos hacerlo, no sé, en un periodo de 1 año, 2 años como mucho.
Bueno, yo lo intentaré. Igual que lo tuve en la cabeza aquella vez, pensaré en algún otro tema para algún libro nuevo. Te lo diré en cuanto lo tenga. Exacto. Pues a los oyentes nada, les emplazamos para la próxima semana aquí en iberoamerica.com y les ofreceremos una nueva entrevista con otro escritor en libros y libretos. Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@iberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.